Bienvenidos una vez más a este espacio que hemos denominado Del corazón de Dios a tu corazón. Hoy con un tema muy especial, la Biblia, la palabra de Dios. Sí, porque estamos en este mes tan especial que es el mes de la Biblia. Y qué importante que es para los cristianos la palabra de Dios, también lo es para el pueblo judío, ¿sí? Y también para lo que es la cultura en general, que ha tomado la Biblia como un libro especial. Al punto tal que se considera el primer libro impreso que dio de alguna manera inauguración a la imprenta, aunque también eso discutible, fue en el año 1450, aunque el año anterior Gutenberg, el impresor, el descubridor de la imprenta, el inventor, ya había hecho una impresión de un catálogo para las misas. De todas maneras, la Biblia está colocada como un icono del primer libro impreso. Ha sido traducida a 800 idiomas en el mundo y probablemente más de 1500 lenguas en todo el mundo. Por supuesto, el libro más leído en la historia de la humanidad, la Biblia. Para los cristianos, la palabra de Dios. Es muy interesante que nosotros podamos tener en cuenta este valor que tiene la Biblia, también desde el punto de vista literal y documental. Pero espiritualmente hablando, nuestra fe se basa justamente en la palabra de Dios como regla de fe y de práctica para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Y lo que vamos a hacer es tratar de dar una semblanza de 8 puntos en donde vamos a estar pudiendo ver la importancia de la Biblia, los temas que abarcan, su implicancia en la vida de la fe, en la vida práctica. Así que vamos a estar tomando nota de cada una de estas cosas con textos bíblicos que van a referenciar justamente esa enseñanza. Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia es la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios. Es verdad que fue escrita por personas, por seres humanos, ¿sí? Se calculan aproximadamente unos 40 escritores, aunque el autor es uno solo, el Espíritu Santo, y que dictó justamente al espíritu de esos hombres la voluntad de Dios, la palabra de Dios, conservando el estilo, las características humanas que ellos tenían también. Así que esta es quizás la definición que trata de expresar este misterio extraordinario de la doctrina de la inspiración de la Biblia. Es una doctrina, ¿sí?, que creemos los cristianos, de que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el autor. Otro aspecto importante tiene que ver con la autoridad documental. Es el libro que tiene históricamente el mayor respaldo documental a lo largo de la historia, con copias que van hasta el 300 años antes de Cristo en cuanto a copias de sus originales, en cuanto para que podamos ver la autoridad que tiene en cuanto al Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento encontramos que hay copias que están entre el 150 y el 200 después de Cristo, es decir, muy próximo a los episodios y a los hechos históricos del Nuevo Testamento. Así que vemos la autoridad documental que tiene, el peso que tiene. Bien, vamos a estar viendo entonces el primer punto que ¿por qué la Biblia es importante para los cristianos? Primero, anótenlo. La primera razón por la cual la Biblia es importante es porque da respuesta al origen del universo. Sí, la Biblia da respuesta al origen del universo, la creación de Dios. Creemos que Dios es el creador. Y allí pueden verlo en Hebreos, capítulo 11, versículo 3. La palabra del Señor allí lo dice. Vamos a estar leyéndolo. Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 11, 3. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que aquí encontramos justamente que la Biblia da respuesta al origen del universo. ¿Qué hablar del Salmo 100?
50, versículo 6, en donde también se nos habla del propósito del universo. ¿Cuál es el propósito de todo lo que Dios creó? Bueno, la Biblia da respuesta. ¿Para qué tenemos todo lo que tenemos? ¿Solamente para hacer una discusión ecológica? No, hay una razón fundamental, y es que todo tiene que dar la gloria a Dios. El final de los Salmos, en el Salmo 150, versículo 6, dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira. Por supuesto que también tiene que ver aún con los minerales, ¿sí? Aún cuando no respiren. Pero todo tiene que ver para darle la gloria a Dios y proclamar a Dios como el Creador. En Juan capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra del Señor, hablando del Señor Jesucristo como preexistente, como creador. Dice así, Juan capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que la palabra preexistente a Jesucristo, que Jesucristo es la palabra, el verbo de Dios, dice que hizo todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que está hecho fue hecho sin Él. Yo quisiera que pudiéramos ver también la inspiración de la palabra de Dios en segunda de Pedro, la segunda carta, porque obvié ese pasaje allí en la inspiración de la Biblia. Segunda de Pedro, vamos a estar mirando ese pasaje tan importante donde el apóstol Pedro habla ni más ni menos de la inspiración de la palabra de Dios como documento divino, documento de Dios. Dice así, segunda carta de Pedro, versículo 1:20, dice así la palabra del Señor: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí encontramos de que toda la Escritura es inspirada por el Señor. Bien, volvemos al punto 1, en donde estamos hablando de que la Biblia da respuesta a la creación, ¿sí? Al universo como creado por Dios, y con un propósito que lo glorifique a Dios, que lo glorifique. Lo segundo es que la Biblia es importante y tiene una razón muy especial para nosotros los seres humanos, porque responde a todas las preguntas existenciales. Sí, responde a las razones por las cuales vivo. Responde a las preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde iré? Son todas preguntas que se responden en la palabra de Dios desde su inicio y en el desarrollo de todo el texto bíblico hasta el final en Apocalipsis. Es la respuesta al hombre para la razón de su vida y para el propósito de su vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde iré? Lo encuentras en la Biblia. El Salmo 8 dice la palabra del Señor lo siguiente, en el Salmo 8, capítulo 8, versículo 4 y 9. Dice así la palabra del Señor: Salmo 8, versículo 4 y 9. Dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Sí, la Biblia nos da la respuesta a la pregunta: ¿quién es el hombre? Alguien que Dios puso justamente para que glorifique el nombre del Señor. Gloria a Dios por ello. Bien, en tercer lugar vamos a ver la importancia de la Biblia en cuanto a lo que enseña y demanda. Enseña y demanda. Y hay 4 cosas interesantes, hay muchísimas, pero vamos a poner 4 que pueden de alguna manera resumir esta demanda y esta enseñanza de la Biblia. Y tiene que ver con el amor, la paz, la justicia y la fe. Amor, paz, justicia y fe se enseñan en la palabra del Señor. Y miren el Salmo 25, en el versículo 4 y 5. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día.
Claro que podríamos leer cantidad de textos y versículos con similares declaraciones de que la palabra de Dios nos enseña y nos va guiando en el camino de la vida. Vamos a ver el Salmo 119 y 105, que hablando de guianza, de guía en la vida, de enseñanza, es clarísimo. Y dice así, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, Dios te ilumina en donde estás, pero también te alumbra hacia dónde vas, lumbrera tu camino. En Romanos 1, versículo 17, San Pablo declara algo muy importante allí, y es la condición del ser humano, cómo vive lejos de Dios, y cómo la Biblia le demanda volverse a Dios, cómo la Biblia le pide justamente ajustarse al plan de Dios. Dice así la palabra del Señor en Romanos, capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo del 16 al 20. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense que es universal. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora fíjense cómo demanda la palabra de Dios al estado de la humanidad. ¿Cómo se encuentra la humanidad? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque aún las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Qué extraordinario aquí. La Biblia enseña el camino de Dios, enseña el significado de todas las cosas de la vida, pero también las demanda. Así que, qué importante es esto. El cuarto aspecto de la importancia de la Biblia es que la Biblia confirma su veracidad profética. Es decir, que la Biblia demuestra justamente el cumplimiento profético. Lo que la Biblia anuncia, lo que Dios dice y declara proféticamente en la Biblia, también la Biblia muestra su cumplimiento. Y en esto, en Mateo 24, 35, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Un cumplimiento total que en la historia de la humanidad se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Por ejemplo, la segunda venida del Señor Jesucristo. Sí, la profecía es muy importante porque desde Génesis 3:15, que se dio la primera profecía, Dios le habló a la serpiente que engañó a Eva y a Adán, le dijo: pondré enemistad entre tu simiente, la simiente satánica, los demonios, las fuerzas del mal, y la simiente de la mujer, es decir, la humanidad. Dice, y de la simiente de la mujer, dice, tú le vas a herir en el calcañar, en el talón, tú le vas a herir, va a haber un sacrificio, pero ella te aplastará la cabeza. Es decir, que iba a haber alguien de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, que vendría en cuerpo, vendría en carne y derrotaría a Satanás. ¡Qué maravilla! Y también estamos aguardando proféticamente, estamos en la espera profética del regreso en gloria de Jesucristo, que vendrá a buscar a su iglesia. Sobre esto Dios nos está pidiendo que estemos atentos, porque el tiempo cada día está más cerca. El Señor viene. Bien, la quinta razón de la importancia de la Biblia, y es la más importante de todas, es que la Biblia revela de forma visible a Dios que es invisible. La Biblia revela de forma visible al Dios invisible. En Juan 1:14 dice así la palabra del Señor. Dice, y aquel verbo, hablando de la palabra eterna de Jesucristo, preexistente antes de venir a la tierra, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad.
Bien, y en Primera Juan, el mismo apóstol Juan, luego en su carta en Primera Juan, va a decir también exactamente lo mismo. Miren lo que dice capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Así que encontramos la revelación visible en la persona de Jesús, de Dios mismo. En Juan 5:39, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Juan 5:39, tomen nota de estos pasajes porque son importantes. Juan 5:39, dice así la palabra del Señor: escudriñen las Escrituras, dice Jesús, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque allí está el testimonio de Jesucristo como Hijo de Dios y como Señor. Escudriñar las Escrituras. ¡Qué extraordinario! La palabra del Señor dice lo siguiente en Juan 20:31. El Espíritu Santo dice: y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Para que creyendo tengan vida en su nombre. Y en Juan 14:9, el Señor Jesucristo hablando con Felipe, que le pedía, que quería ver a Dios Padre. Bueno, el Señor Jesucristo le dice lo siguiente a Felipe, pero también nos dice a nosotros, en Juan 14, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstrame al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Señor Jesucristo aquí lo está revelando. Bien, la sexta razón por la cual la Biblia es de suma importancia es que muestra escenarios históricos, geográficos y celestiales y del cielo. ¿Quién va a sacar una fotografía del cielo? La Biblia. La Biblia te muestra cómo es el cielo. Toda la palabra del Señor se desarrolla en el planeta Tierra, aquí en la Tierra se desarrolla, y tiene nombres de lugares, nombres antiguos, pero que han sido confirmados hoy a través de la arqueología, de los descubrimientos arqueológicos, ¿sí? Así que dan testimonio los lugares, los mares, los ríos, las montañas, confirman justamente y todas aquellas cosas que se han descubierto arqueológicamente. Así que dan testimonio histórico justamente, y también la veracidad de autoridades políticas de la época. Por ejemplo, recuerden en Lucas 2 que se menciona, Lucas se referencia al emperador romano de aquella época, a César Augusto, pero en el mismo pasaje también referencia en el mismo a Cirenio como gobernador de la provincia de Siria, y también va a estar referenciando a pastores en una época de pastoreo allí en los campos de Belén, y también va a declarar algo sobrenatural. De pronto en todo ese escenario terrestre aparece un escenario celestial, los ángeles cantando, los ángeles hablando con los pastores. Así que permanentemente cielo y tierra en la Biblia se conjugan en escenarios que son visibles para vos y para mí. La palabra de Dios dice esto. Que hablar también de Isaías, que ve los cielos justamente y lo que pasa en el cielo, en el trono de Dios. Isaías 6 dice, y referencia la fecha, dice, en el año que murió el rey Usías. 52 años gobernó Usías a Israel, 52 años a Judá, 52 años. Un reinado larguísimo, y sin embargo allí referenciando eso Isaías dice: sí, cuando él murió yo pude ver también una visión donde pude ver el cielo justamente con la misma presencia de Dios allí. Así que en Isaías 6 tenemos esas referencias, pero también lo vemos en Apocalipsis, todo el cuadro celestial de lo que ha ocurrido ya en el cielo y lo que va a ocurrir para nosotros lo que va a ocurrir, las bodas del Cordero, todo ese cuadro celestial, los ángeles, todo el cuadro final escatológico, el final de los tiempos, está descrito en la Biblia. ¿Qué pasará con el universo finalmente? Está en la Biblia, y por supuesto la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo ya está anunciada. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios por estos escenarios que el Espíritu Santo ha revelado, tanto escenarios naturales
como los sobrenaturales. Gloria a Dios por esto. Bien, la séptima razón por la cual es importante la Biblia es que tiene el poder para transformar la vida y las vidas, y tu vida y mi vida. La palabra de Dios tiene el poder para transformar la vida. Sí, la palabra de Dios tiene el poder para transformar la vida. En Juan 8, dice la palabra del Señor, versículo 31 y 32, dice lo siguiente, Juan 8, 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Les dice lo siguiente: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Gloria a Dios, porque su palabra tiene el poder para transformar la vida de los discípulos. El discípulo es alguien que justamente aprende de su maestro, recibe justamente la influencia, la presencia por medio de la palabra del maestro que lo transforma y que lo cambia. Bueno, la palabra del Señor dice que somos transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria somos transformados. En 2 Timoteo lo vemos de manera práctica. El apóstol San Pablo, hablando a su discípulo Timoteo, a este pastor joven, le dice lo siguiente, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Dice, voy a leer el 14, capítulo 3, versículo 14 en adelante hasta el 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la persona, hija de Dios, hombre y mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que encontramos de que la palabra del Señor tiene el poder para formarnos, para transformar nuestra vida, y que realmente nos da sabiduría en esta salvación tan preciosa que nos ha regalado el Señor. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Una vez más, este pasaje también dice que es inspirada por Dios. No es un autor humano, no, es el Espíritu Santo mismo el que trabaja en el espíritu del hombre, en el corazón del hombre. Por último, el punto 8 nos da una razón maravillosa resumida. Es la razón resumida de toda la Biblia. ¿Por qué la Biblia? ¿Para qué la Biblia? Si tuviéramos que resumirlo, bueno, este es el punto. Porque proclama a Jesucristo como Señor y Redentor de los seres humanos para la gloria de Dios. Lo repito, proclama a Jesucristo como Señor y Redentor de los seres humanos para la gloria de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Vamos a leerlo, Filipenses 2, versículo 9. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es cierto que el Señor es redentor de sus hijos, ¿sí? Pero tiene que ser reconocido como Señor por todos, y así será finalmente, porque la Biblia dice también que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Qué importante que es la palabra del Señor. Entonces, tomemos la palabra, llevémosla a la mente y dejémosla en el corazón, para que nuestras manos y toda nuestra vida sea transformada. Caminemos entonces, sí, tomados de la mano de Dios. Dios te bendice.